de manera general y amplia durante los últimos 50 años en ese territorio. Allí, doctora Paloma, más que indicarle la culpa de lo que está ocurriendo hoy a los indígenas, hay que indicarle la culpa a un Estado que históricamente no ha resuelto un problema de origen, de territorialidad del movimiento indígena que no se ha resuelto y que tienen que resolver ellos a través de sus decisiones y de su autonomía. Entonces yo pienso, senadora Paloma Valencia, en el mejor de los ánimos, no es dividiendo el Cauca como se resuelve el problema que hoy se presenta en ese departamento. Lo que pasa es que no ha habido un Estado ni ha habido gobierno. Usted hizo parte de un gobierno que durante 8 años persiguió al movimiento indígena. Y me persiguió a mí también por defender al movimiento indígena y defender no solamente el movimiento indígena, sino un movimiento campesino. Es más, ese gobierno del expresidente Uribe, para ir afincando cosas, asumía que yo terminaba en una cárcel por far político o por político, por lo que fuese. Por fortuna Dios va haciendo justicia en su tiempo. Y ayer un paramilitar que me acusaba fue condenado gracias a un esfuerzo enorme que ha venido haciendo la Fiscalía General de la Nación en este tema de falsos testigos. Y ese personaje, HH, que me acusaba de haberme reunido con él, que yo hacía parte de las FARC y que tenía todo este tipo de cosas, ayer terminó su confesión diciendo que todo lo contrario, que yo fui objetivo militar de grupos paramilitares y que no solamente fui objetivo militar, sino que la orientación y la orden era asesinarme y que además de asesinarme la orientación era exterminar con la organización del movimiento sindical el cual yo representaba. Entonces, por fortuna, esos hechos se ven aclarando. Y yo sí quiero que el tema del movimiento indígena se aclare en el Cauca, doctora Paloma Valencia, pero no se aclara señalándolos o acusándolos de lo que no son. Porque el movimiento indígena, si algo ha sido el movimiento indígena en el Cauca, ha sido víctima de toda la guerra y de toda la barbarie que se ha presentado en este estado y que se ha presentado en este país, como también lo ha sido el movimiento campesino. Entonces no es generando la carga hacia un lado al otro, dividiendo el Cauca como se resuelve este tema, no. Necesitamos un estado fuerte, sólido, consolidado, que le permita al movimiento indígena, a los afros que también hacen presencia en el Cauca y a los campesinos poder convivir en un territorio que sí ha sido expropiado y usurpado por algunos terratenientes que yo me gustaría que usted también mencionara, porque en el Cauca ha habido terratenitismo históricamente, o esas tierras fueron ganadas de manera lícita, porque hagamos un inventario a quién pertenecían las tierras del departamento del Cauca antes que fueran de Ardila Lule o antes que fueran de los grandes terratenientes en el departamento del Cauca. Hagamos un análisis de títulos, a ver en qué va quedando efectivamente, si quién fue primero, si los indígenas que habitaban nuestro territorio o nosotros los mulatos y los mestizos que posteriormente llegamos a los territorios del movimiento indígena. Yo creo que ahí tenemos que generar un arraigo histórico de efectivamente de quién son las tierras, de quién eran las tierras ancestralmente reconocidas en este país. Pero no quiero ahondarme en ese debate. Con mucho gusto, senadora Paloma, cuando quiera debatimos ese tema en el escenario que se quiera, pero no podía quedarme callado porque conozco muy bien la situación que se presenta allí en el departamento del Cauca. Entiendo que se han ocurrido cosas. Yo leía por ahí un trino del expresidente Uribe diciendo que el presidente Santos ordenaba o algo como así, ordenaba, y no defiendo al presidente Santos porque hoy el opositor al gobierno de Santos ordenaba a las comunidades indígenas invadir. Pues yo lo que veo es todo lo contrario, senadora Paloma. Yo vi al SMART disparándole y sacando al movimiento indígena de unos territorios que supuestamente estaban invadiendo, que supuestamente estaban haciéndolo. Y así, y sí vi también el movimiento indígena destruyendo maquinaria pesada y maquinaria de una cantidad de mineros ilegales que se tomaron, o narcotraficantes o aquí que se tomaron en el norte del departamento del Cauca, actuación que no ha hecho el Estado colombiano en defensa de esos territorios, y que ahí también hay un grave problema, senadora Paloma Valencia, de minería ilegal, pero también minería transnacional que tiene una cantidad de títulos. Yo no sé si usted sabía que el 57% del territorio del departamento del Cauca está entregado en título minero a grandes transnacionales. Esa invasión es peor que la invasión de los indígenas. Y no le digo, planteemos un debate de lo que ocurre en el Cauca. El 57% del territorio del departamento del Cauca está o entregado en concesión o está próximo a entregarle títulos mineros a grandes transnacionales como la Anglo Gold y otras multinacionales que operan en el departamento del Cauca. Y de eso también tenemos que hablar. Y ahora se está entregando también ese departamento para que hagan grandes embalses y para que se desarrollen grandes proyectos mineroenergéticos en la zona. Entonces yo pienso pues que el tema tiene que ser mucho más amplio, y estoy de acuerdo en que la vía de la solución a estos conflictos
no es apoderándose de una cosa u otra. Pienso que debe el gobierno nacional generar los mecanismos que establezcan efectivamente cuáles son los territorios de los indígenas, de los afros, de los campesinos y de los empresarios también, si se quiere pues, avanzar en ese tema. Hablando del plan de desarrollo, señor presidente, para nosotros sí es muy pertinente saludar este espacio. Independiente de que no estén aquí los ministros, además porque pues sí molesta que no estén los ministros independientemente de las condiciones que tengan, pero sí es importante que nosotros empecemos a pronunciarnos sobre este Plan Nacional de Desarrollo. Aquí está el señor vicefiscal. Y señor vicefiscal, yo hablaba antes de que usted llegara de un tema que fue objeto de un conflicto el año pasado y que fue muy mal manejado por el gobierno y por el Ministerio de Justicia, y fue el conflicto de la rama judicial que vivimos el año pasado. Y que en este plan de desarrollo hoy no se resuelve con recursos. Ese conflicto tenemos que empezar a vislumbrarlo desde hoy, porque los recursos que se destinan en el Plan Nacional de Desarrollo para toda la rama judicial no van a resolver los graves problemas que presentamos hoy en la justicia y especialmente en la Fiscalía General de la Nación. Y yo quisiera escucharlos en ese sentido, si los recursos que están provisionados en el Plan Nacional de Desarrollo, en estos 3 años y medio que hacen falta para terminarse este gobierno, son recursos que definitivamente alcanzan para resolver el problema del personal que representa la Fiscalía General de la Nación. Porque aquí es donde nacen los problemas, no sé. Y nacen los problemas por lo siguiente, porque es que usted lo planteaba de una manera absolutamente objetiva, y yo saludo la objetividad de eso suya, doctor Serpa, que plantea que este es un problema de modelo económico. Claro que es un problema de modelo económico. Y es que mientras en La Habana se hace la paz para silenciar los fusiles de la lucha armada histórica que ya más de 50 años en este país, Colombia sigue suscribiendo TLCs y sigue firmando acuerdos bilaterales y multilaterales como el acuerdo que se va a firmar o que se firmó con la OECD para Colombia participar en él. Si uno saca los capítulos especiales de OECD, es prácticamente el Plan Nacional de Desarrollo, el cumplimiento irrestricto a los planteamientos que hace OCDE en relación a la ruta o al modelo económico que debe seguir Colombia. Por ahí algunos expertos en materia económica decían que en los 90 fue la apertura económica, más adelante llegó el modelo neoliberal y que OCDE es ahora entonces la profundización del modelo neoliberal en este país. Y lo digo por lo siguiente, las cifras a nosotros no nos dejan mentir. Definir, por ejemplo, que en el sector mineroenergético 78 billones van a ser los recursos a disponer, que en el sector defensa 93 billones, que en infraestructura 62 billones y en competitividad 42 billones para un total de 102 billones de pesos en infraestructura, mientras que al sector salud le dejan escasamente los 4 años 57 billones. Esto es condenar al pueblo colombiano, senador Serpa, a mayor miseria y a mayor pobreza. Casi que dejan 13 billones de pesos anuales para el sector salud. La pregunta que nos hacemos entonces, todo ese discurso que nos presentó el presidente Juan Manuel Santos en torno a salud para todos, en torno a las garantías que vamos a tener los colombianos en materia de salud, ¿dónde quedan? O sea, condenan con este Plan Nacional de Desarrollo a miles y cientos de colombianos a morir en las puertas de los hospitales y morir a merced de las EPS que siguen negando el derecho a la salud a los colombianos. Porque la decisión que ha tomado este gobierno es destinar en infraestructura casi 90 billones, pero en salud destina la pírrica suma de 57 billones. O sea, así no podemos alcanzar la paz. Porque es que la paz no solamente es silenciar los fusiles o un acuerdo de paz en La Habana. La paz es también darle la oportunidad a los colombianos de acceder a una vida digna. Y es lo que justamente este plan de desarrollo no contiene. Este plan de desarrollo contextualiza de manera contundente la firma que está haciendo el presidente Santos hoy en España con grandes empresarios de un modelo económico neoliberal que ha sumido en la miseria y la pobreza a miles y millones de colombianos, llámese indígenas, campesinos, afros o mestizos que habitamos en las grandes extensiones del territorio.
Así que este es un plan nacional de desarrollo absolutamente desproporcionado en términos de la dirección hacia donde se destinan los recursos. Plan de desarrollo que de un solo tajo recortaron casi 80 billones de pesos. Y 80 millones de pesos en un plan de desarrollo que va a afectar de manera directa a los sectores sociales más empobrecidos en este país. Pues definitivamente no entendemos cuál es la paz que anda vendiendo el presidente Juan Manuel Santos en el mundo. O sea, ¿cómo quieren que este país se recupere si invertimos en donde se deben hacer las grandes inversiones? Y es justamente donde nuestro pueblo sufre, donde nuestro pueblo no tiene condiciones de vivir dignamente. Me respondía el ministro de Justicia de manera general a un Twitter que yo había presentado en relación al tema de hacinamiento carcelario, pero senador, ahí están las bases del plan, y le demostré que en las bases del plan dice que se van a crear únicamente 12.000 cupos cuando el hacinamiento supera los 70.000 presos en las cárceles que están en condiciones de hacinamiento. Como si en el país no se fuesen a generar otra serie de hechos delictivos en estos próximos 3 años y medio. Por consiguiente, la política penitenciaria sigue fracasada y sigue colapsada en este país. La política educativa, por el mismo camino, por la misma vía, absolutamente desfinanciada. La política de vivienda, desfinanciada completamente. Entonces, lo que habla el Departamento de la Prosperidad Social son los 70.000 pesos que le dan a los adultos mayores cada 2 meses, y por eso entonces dicen, estamos haciendo inversión social y estamos resolviendo los problemas de pobreza de este país. No. Este Plan Nacional de Desarrollo lo que va a hacer es profundizar el hambre y la miseria en este país. Este Plan Nacional de Desarrollo, contrario a lo que decía usted, directora de la Prosperidad Social, en lugar de cerrar las brechas, las va a abrir. Porque lo que va a generar es un escenario de total desigualdad, y los más poderosos acumulando más, y los más pobres y los más débiles llevando como siempre el punto, como siempre lo hacen los planes de desarrollo. Y en esto no hay ninguna diferencia, por nosotros lo hemos dicho entre Santos y Uribe, eso es lo mismo, el mismo modelo, el mismo esquema, la misma definición, casi que los mismos artículos. Y como si fuera poco, aquí viene una cantidad de reformas, modifican más de 15 leyes de la República este Plan Nacional de Desarrollo. Desde este espacio, una vez advertimos, señor presidente, las acciones que vamos a entablar, si para esa época existe la Corte Constitucional, las acciones que vamos a entablar contra este Plan Nacional de Desarrollo, porque definitivamente va a generar este Plan Nacional de Desarrollo una serie de acciones inconstitucionales que a nuestro modo de ver pues van a afectar la calidad de vida de la población colombiana. Quería dar esas particulares ahí dichas, señor presidente, y le agradezco por la posibilidad de este espacio y de que en la comisión hayamos traído este tema pues, de Plan Nacional de Desarrollo. Muchas gracias, presidente.